con respecto al comentario que estaba haciendo Eddie Alcántara hace un rato, es bueno recordar que en el Congreso Nacional hay en este momento un proyecto de ley que se conoce como Proyecto de Ley de Alianzas Público-Privadas, que es un proyecto de ley que tiene todo el apoyo de del sector privado de la República Dominicana. Fue sometido al Congreso Nacional durante este gobierno, hace un año, era cuestión de un año, quizás dos, no creo que más de 2 años. Todavía está en discusión. Tiene un elemento importante, el elemento importante que tiene es que ese proyecto de ley viene a establecer un marco legal para los procesos o procedimientos tendentes a regular o a especificar la forma en que han de desarrollarse ese tipo de acuerdo como la concesión de una carretera para ser invertida por capital privado, nacional o internacional, y que luego entonces el retorno de la inversión se haga con base en una responsabilidad del Estado. Por eso se llaman alianza público-privada. Ese es un mal ejemplo de alianza público-privada, el caso de esa carretera, la carretera Santo Domingo-Samaná, que se llama Juan Pablo II, si mal no recuerdo. Ahora, tiene ese aspecto positivo, pero el otro aspecto sobre el cual quiero hacer una observación es sobre el aspecto de que ojalá que nuestros congresistas entonces le presten atención a ese proyecto de ley, para que de ahí entonces salga una legislación que establezca las reglas claras sobre ese elemento o ese hecho de importancia socioeconómica tan trascendente y tan de moda en el ámbito mundial como es el de las alianzas público-privadas, no resulte ser oneroso, perjudicial para el Estado. Un ejemplo de alianza público-privada, por ejemplo, valga la redundancia, es el acuerdo que nosotros tenemos con la minera que opera la mina de Pueblo Viejo en Cotuí. Y ese contrato sí fue modificado por una iniciativa del presidente Danilo Medina cuando llegó a la presidencia en el año 2012, que Te voy a dar un ejemplo de eso. Aumentó extraordinariamente sus bonos positivos en el momento en que, en un pleno discurso de toma de posesión, pues anunció que iba a revisar ese contrato. La primera concesión de explotación de, no sé si era bauxita o aluminio en Pedernales, sí, eso se dio en la época de Trujillo. Y esos acuerdos del 47, ¿tú sabes quién los revisó? Dijo, no, espérate, ese acuerdo, en las condiciones que se negoció, cambiaron y eso es lesivo para los intereses de la República Dominicana por XY factor, tanto fiscal como tema de participación, de toma de decisiones. Balaguer en el 75. Joaquín Balaguer. En el 1975 se hizo una reformulación de ese acuerdo, eso era parte de la política minera que se tuvo desde finales de los 60 con la llegada de la Rosario Mining Company de Honduras. También se hizo una revisión, creo que también en los mismos años 70 del que tiene que ver con el Falcón, de la Falcon Brisa. Sí. Bueno, no lo dudo porque sí hubo una política, hubo el primer intento de hacer una política que por lo menos se adaptara a esos tiempos en temas de política extractiva y esencialmente el tema de la minería. Fue obviamente en esos años de gobierno difíciles, autoritarios, pero donde en ciertos sectores ciertamente se apreció por lo menos una visión muchísimo más moderna. Otro ejemplo de alianzas público-privadas fue aquel de la empresa, la famosa empresa llamada AAA del señor Ángel Rondón, que luego entonces resultó que hubo un corredero cuando Ángel Rondón no se metieron a la justicia por el caso de Brescia. Entonces, bueno, que si tenía la concesión de los cobros en la CAS y de los cobros en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que resulta que un funcionario del gobierno era socio de la empresa, que si era socio, que si no era socio, y se armó un corredero también. Ese es otro ejemplo de alianza público-privada. Pero hay un ejemplo de alianza público-privada muchísimo más amplio y que le ha salido costosísimo al Estado dominicano, precisamente porque en el pasado no se revisaban de manera efectiva las condiciones de esos acuerdos. Me refiero a los contratos con los llamados generadores privados de electricidad. Y aquí hay historias de nunca acabar con relación a cuánto les ha costado al Estado dominicano determinados contratos de venta de energía eléctrica de parte de generadores privados al Estado dominicano. No estoy generalizando, porque hay algunos que pudieran tal vez estar bien negociados. Pero la mayoría de esos contratos, señores, fueron contratos que tal vez no por mala intención se negociaron mal, porque a veces se negocian mal no necesariamente porque el Estado o porque el funcionario del Estado tenga la intención de hacerlo mal,
sino porque a veces no nos ocupamos de invertir donde verdaderamente debemos invertir, que es en tener también contratado una firma importante internacional, experta en contrataciones internacionales, que aunque le tengamos que pagar un dinero bueno en dólares, sepamos que va a asesorarnos de manera adecuada al momento de firmar determinados acuerdos. Yo recuerdo cuando se firmó el llamado Acuerdo de Madrid con los generadores privados, que una parte dice que si fue un contrato oneroso, que si fue un contrato favorable, que si esto y que si lo otro. Ahora, de lo que yo sí me acuerdo es que ese acuerdo, que se llama Acuerdo de Madrid, precisamente porque se firmó finalmente en Madrid, España, que los representantes del sector privado eran unos gorilas con unos asesores que sabían de verdad lo que estaban haciendo. Mientras que de nosotros lo que habían era un grupo de funcionarios del gobierno, bien intencionados, pero eran ingenieros eléctricos. Bueno, experto en energía, pero es experto en negociaciones contractuales de esa naturaleza. Sí, no en tuerca, en resistencia. Exactamente. Entonces, al final, tú necesitas invertir lo que tengas que invertir en asesorarte o en tener el respaldo de firmas de expertos nacionales o internacionales, pero que sean gorilas también, que sean guruses, que tú sabes entonces que van a defender los intereses del Estado, que peleen su peso, como tú dices. Porque cuando tú firmas un acuerdo con una empresa internacional para una alianza público-privada, ese acuerdo tiene ya establecido de por sí las cláusulas que tienen que ver con las disputas, con las diferencias, con el arbitraje internacional en el caso que sea necesario. Y por supuesto tiene el Estado automáticamente la obligación de respetar lo que se conoce como el llamado Estado de Derecho, porque nosotros dependemos mucho del ámbito internacional, principalmente en nuestra política de endeudamiento público. Entonces cada vez que hacemos una emisión de bonos soberanos, que conseguimos un buen plazo, que conseguimos una buena tasa, sí, pero eso es porque la condición del país en términos de respeto a la institucionalidad, por lo menos al Estado de Derecho, se cumple, porque si no se cumple eso, entonces automáticamente nosotros no vamos a ser tan favorecidos en cuanto a la calidad de riesgo país que debe tener una nación en el momento de ir al mercado internacional en procura de financiamientos o en procura de inversión extranjera. Entonces, esos son elementos a tomar muy en cuenta a la hora de establecer o de fortalecer las llamadas alianzas público-privadas que tan necesarias pueden ser para un Estado que en efecto no tenga que hacer inversiones extraordinarias en áreas donde el sector privado bien puede hacer las inversiones correspondientes, garantizar bienes y servicios adecuados para la ciudadanía, que es la que al final paga esos bienes y servicios, sin la necesidad de que sea el Estado que tenga que encargarse de eso, pero eso tiene que ser bien negociado. Entonces prestémosles atención a nuestro proyecto de ley de alianza público-privada, que es algo de lo que uno no ve a los legisladores hablando. Nadie habla de eso y sin embargo eso tiene una importancia vital, porque a partir de esa legislación es que se van a seguir firmando los acuerdos y los contratos de alianzas público-privadas. Y para no tener en el futuro luego que estar denunciando la onerosidad de determinados contratos firmados por el Estado en perjuicio al final de la ciudadanía, que es la que paga con los bolsillos, con dinero de su bolsillo, a través de los impuestos y a través incluso de pagos directos, como es el caso de esa carretera, porque pagamos a través de nuestros impuestos el llamado peaje sombra. Y pagamos de manera directa cada vez que pasamos por la dichosa carretera, que dicho sea de paso, bastante vicio de construcción que tiene. Esos son los aspectos a los que hay que prestarle atención. Y por eso es que uno aboga por tener un Congreso Nacional, no necesariamente controlado por la oposición, que sería lo ideal, sino que ya sea controlado por la oposición o controlado por el partido de gobierno, sea un Congreso donde tengamos legisladores que verdaderamente se ocupen de velar porque las leyes que se aprueben sean para el interés nacional y no precisamente para defender o proteger a determinados sectores y no precisamente también para simplemente levantar la mano aprobando algo que ni siquiera se ha leído o se ha analizado o se ha estudiado para determinar en qué medida constituye un beneficio o un perjuicio para la ciudadanía.